Hola a todos, hoy traigo una reflexión que he titulado Un inversor íntegro no tiene al dinero como su amo, señor o ídolo. Pienso que este es uno de los principios más importantes que debemos tener como inversores. Y es una reflexión que he sacado tomando como referencia la Biblia. Y es que la prosperidad desde la Biblia no se trata de tener dinero, propiedades o abundancia material. Todo esto que vemos es consecuencia, pero la verdadera abundancia es lo que no se ve. La prosperidad real se trata de vivir con Dios en primer lugar, administrar con sabiduría y no permitir que las riquezas dominen nuestro corazón. La Biblia no condena el dinero, lo que condena es el amor al dinero. Este es un tema que ha generado mucha confusión en muchas personas que dicen que los ricos, digamos, esa bendición no viene de Dios, pues están en algo equivocado. Las personas que tienen amor al dinero, que ponen al dinero como su señor o como su Dios o como su amo, cuando debe ser lo opuesto. Primera de Timoteo 6:10 dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero, el amor al dinero. Es decir, el problema no es tener recursos, sino convertirlos en un ídolo. Jesús también dijo en Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Por eso la verdadera pregunta no es cuánto tenemos, sino qué lugar ocupa eso que tenemos en nuestra vida. En la Biblia podemos ver ejemplos de hombres muy prósperos. Hoy les voy a hablar de 3 de ellos para que los estudiemos, cuya grandeza no estaba solamente en su riqueza, sino en su relación con Dios. Es decir, que sus riquezas eran una consecuencia de su relación con Dios. Su integridad y su capacidad de administrar muy bien lo que recibían de Dios. Y ahí también hay una clave. Entonces, vemos el caso de Abraham, que fue un hombre extremadamente bendecido. En Génesis 13:12 dice literalmente, Abraham era riquísimo, o sea, no dice rico, riquísimo en ganado, en plata y en oro. Dios lo había prosperado de una manera impresionante, pero Abraham no puso su corazón en las riquezas. Él obedeció a Dios, salió de su zona de confort porque Dios le dice, deja tu tierra y tu parentela. Salió de su tierra por fe. Otro detalle muy poderoso de esta historia está en Génesis 14, del 18 al 20, cuando Abraham entrega los diezmos a Melquisedec. En esta época de Abraham, todavía no se daban diezmos a nadie porque no existían sumos sacerdotes, no existía nada. Sin embargo, Melquisedec, para los grandes estudiosos, es una tipología de Cristo, es una figura de Jesucristo. Si ustedes no lo sabían, en el Antiguo Testamento, Jesucristo aparece en muchos momentos en el Antiguo Testamento a muchos hombres de Dios. ¿Sí? Desde el mismo Génesis, desde la creación, Jesús ya estaba allí. Y Melquisedec es una de estas apariciones de Cristo, se aparece como el rey de Salem y el sumo sacerdote del Dios Altísimo. En un momento donde no habían sumos sacerdotes, donde no habían sacerdotes, aparece Melquisedec. Y más adelante en el Nuevo Testamento nos explica la Biblia, en Hebreos 7, que Melquisedec es una figura superior sin genealogía registrada, semejante al Hijo de Dios. Eso nos muestra que Abraham, aún siendo rico, renuncia a lo material y reconocía la autoridad espiritual superior a él y no se aferró a ella. Por el contrario, se la entrega a Dios. Su riqueza no era su Dios, Dios era su Señor. Otro ejemplo está en Job, y en el libro de Job, capítulo 1, versículo 3, dice que Job era el hombre más grande de todos los orientales, tenía miles de ovejas, camellos, bueyes, asnas y muchos siervos. Es decir, que Job era un hombre inmensamente rico también. Pero lo más importante no era su patrimonio. Recordemos que el patrimonio es consecuencia de una buena relación con Dios, es consecuencia de una buena administración, es consecuencia de ser íntegro. Lo más importante entonces, lo dice Job 1:1, dice que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando Job perdió sus riquezas, su salud e incluso sus hijos, Job no adoró sus posesiones perdidas. Se postró ante Dios y dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Eso demuestra desapego y que Job tenía riquezas, pero las riquezas no eran su señor. También tenemos el caso de José, un caso tremendo de integridad, de entrega a Dios, de fe y de buena administración. Estoy hablando de José, el hijo menor de Jacob. José no empezó siendo rico ni poderoso, al contrario, José fue vendido por sus propios hermanos, fue llevado como esclavo a Egipto, fue encarcelado injustamente, pero aún en medio de la adversidad, José permaneció fiel a Dios. En Génesis 39,
Vemos que el Señor estaba con José y todo lo que hacía prosperaba, incluso estando en la cárcel. Vemos otro episodio cuando José resistió la tentación carnal de la esposa de Potifar. Si ustedes no conocen esa historia, déjenmelo en los comentarios. Pronto les hago otro video. El hecho es que él resistió esa tentación porque era íntegro. No traicionó su conciencia, no se apartó de Dios, incluso aunque eso le costara la cárcel. No se apartó de Dios. Pero Dios nunca lo abandonó y lo levantó en el momento correcto. En Génesis 41, José interpreta los sueños de Faraón y propone un plan de administración para los años de abundancia y los años de escasez. Otro ejemplo que nos da la Biblia de buena administración, otro ejemplo que nos da la Biblia de los ciclos económicos que tiene el mundo. Ciclos económicos de sobreoferta y de oferta escasa, sobredemanda y demanda escasa. Su sabiduría espiritual se mostró en su excepcional administración. Estoy hablando de José, administración financiera, administración económica. José entendió que la bendición debía administrarse. Guardó en los tiempos de abundancia para sostener al pueblo en los tiempos difíciles. Ese es un principio poderoso de administración financiera o de mayordomía, porque un buen inversor y un hombre íntegro y próspero entiende que nada de lo que tiene le pertenece, que todo viene de Dios y que nosotros en este mundo estamos simplemente para administrar. Cuando tenemos eso claro, sabemos que no podemos despilfarrar, no podemos malgastar, no podemos hacer cosas que son deshonestas, porque sabemos que todo viene de Dios. El buen inversor sabe que los recursos deben trabajar para él, es decir, el dinero y todo lo que tenemos debe trabajar para nosotros, no nosotros para lo material. Los recursos deben servir como una herramienta. Con todo esto debemos recordar que el ser humano es imperfecto, todos somos imperfectos. Podemos recibir bendiciones, sabiduría y oportunidades, pero si dejamos de buscar a Dios de todo corazón, podemos desviarnos. Un gran ejemplo de ello es el caso de Salomón, quien buscó a Dios de corazón pero luego se desvió y pues gracias a ello su reino fue dividido. Si también desconoces esta historia, también me lo puedes hacer saber en los comentarios y te puedo hacer otro video para explicártelo. Por ello no basta con haber empezado bien, necesitamos buscar a Dios incansablemente todos los días. La búsqueda de Dios debe ser un gran esfuerzo, debe ser algo de disciplina. El rey David decía: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. De mañana todos los días. Debe ser una disciplina, debe ser un esfuerzo constante, porque en mis propias fuerzas no puedo lograr nada. Porque en mi propia manera de ver el mundo, en mi propia sabiduría, cometo muchos errores. Y alejados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer, dice Jesucristo. Entonces estos ejemplos bíblicos nos enseñan algo muy importante. La prosperidad real no nace de la codicia, sino de una vida donde Dios ocupa el primer lugar. Abraham fue rico, pero adoró a Dios. Job fue rico, pero permaneció íntegro. José fue prosperado, pero administró con fidelidad. Salomón fue rico y sabio, pero su vida nos recuerda que sin una búsqueda constante de Dios, el corazón humano puede desviarse. Entonces el principio es claro: Dios puede bendecir materialmente a sus hijos, pero esa bendición debe ser administrada con humildad, temor de Dios y generosidad. Las riquezas son una herramienta, no un Dios. Son una responsabilidad, no una identidad. Por eso Jesús en Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si vemos unos versículos antes de esta frase que dice Jesús, ellos estaban preocupados porque era lo que iban a comer o vestir, y Jesús les dice: no se preocupen, busquen primero a Dios, el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás, todo lo material, toda la bendición vendrá por añadidura. Por eso yo les decía al comienzo de este video que la abundancia es consecuencia, ¿sí? No es la causa. La causa de la verdadera abundancia es Dios, es la búsqueda de Dios, es la integridad con Dios. El Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud. Por eso, si Dios nos da recursos, debemos administrarlos bien, trabajar con diligencia, evitar la pereza, ahorrar con prudencia, invertir con sabiduría, ayudar al necesitado y vivir con gratitud. Porque no es simplemente yo arrodillarme y el resto del día me la paso echado, sin hacer nada, sin esforzarme, haciendo pereza, perdiendo el tiempo. Eso no es vivir con integridad, ¿sí? La búsqueda de Dios y la bendición de Dios, dice la Biblia: el que no trabaje, que tampoco coma. Imagínese eso. Y que con el sudor de tu frente conseguirás las cosas. Nada debe ser regalado, y eso también es parte de ser íntegro y de ser un buen administrador. Así que la reflexión final es esta: no está mal prosperar. Lo peligroso es prosperar sin Dios, porque el dinero, lejos de ser un siervo, se puede convertir en tu amo.
tomando el lugar de Dios. Cuando Dios está en el primer lugar en tu vida, el dinero es una herramienta para servir y cumplir un propósito. Es un siervo que trabaja para nosotros y no al revés. Tal vez ustedes han escuchado, y tal vez en la web o han leído, que el dinero debe ser tu siervo o debe ser tu esclavo, algunos lo llaman así. Pero cuando yo descuido mi familia, descuido mi salud, descuido todo y solo vivo en pos del dinero, estoy poniendo al dinero como mi amo y eso no debe ser. Nuestro Señor, nuestro Dios, es el creador del cielo y de la tierra. Entonces Él, el creador del cielo y de la tierra, nuestro Dios, debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Entonces nuestra oración debe ser que Papá Dios nos ayude a buscarlo a Él en primer lugar. Incluso así no tengamos ganas, incluso así tengamos pereza, incluso así no nos nazca. Es un esfuerzo que debemos hacer para buscarlo y aprender de Él. La mejor manera de hacerlo es con la Biblia, leyendo y escudriñando las Escrituras, pidiéndole que nos enseñe a administrar en oración con integridad, sabiduría y a vivir con un corazón libre de apegos materiales. Todo lo demás, recuerden, llegará por añadidura y llegará en abundancia. Y bueno, quiero terminar con un pasaje que está en Malaquías 3:10b, que dice: y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero primero debemos honrar a Dios. Y esa es la parte de este pasaje de Malaquías, la parte de Malaquías 3:10a, la primera parte, que incomoda a la mayoría de personas, porque todavía tienen en su corazón a lo material. Tal vez están aferrados a lo material. Si usted no ha leído la primera parte de ese versículo de Malaquías 3:10, lo invito a que lo haga, no se la voy a leer porque es muy sensible para algunos, pero cuando yo entiendo que todo le pertenece a Dios, eso para mí no debería incomodar. Entonces esa es la reflexión que tenía para hoy. Pronto seguiremos estudiando sobre administración, sobre finanzas, sobre integridad en la vida cristiana. Y bueno, hasta la próxima. Chao, chao.